¿Qué tal, compañeros, estudiantes, profesionales, público general? Dios me les bendiga. Quien les saluda el doctor y abogado Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, estado Aragua, Venezuela, mi querida Venezuela. Hoy abordando o intentando abordar de una manera breve, pero muy coherente, razonada, lógica incluso, sobre la sociología jurídica y la religión. Vamos a hacer un análisis interdisciplinario profundo en esta área de muchísimo interés para la comunidad que tiene interés en las diferentes áreas del saber sociológico jurídico y por supuesto religioso. La sociología jurídica estudia, para comenzar, estudia de manera sistemática cómo el derecho se relaciona con la sociedad en sus múltiples dimensiones. Analiza particularmente esa profunda influencia que ejercen las tradiciones religiosas en la configuración de las diferentes normas, de los valores, de las prácticas jurídicas que regulan la convivencia social. Y de aquí que es importante reconocer ese aporte filosófico que hizo en su momento Émile Durkheim. Émile Durkheim sostiene que los estudios sociológicos fundamentales manifiestan que la religión constituye, oiga bien esto, constituye un elemento eminentemente social, donde los ritos, las creencias, las influencias, los testimonios, las perspectivas, las posturas, todas estas creencias compartidas y los símbolos sagrados reflejan y refuerzan la conciencia colectiva de una comunidad, funcionando como un elemento de coerción o como un elemento cohesionador del tejido social. Oiga, que he mencionado o he expresado lo siguiente del pensamiento de Durkheim: la dimensión social de la religión. Los estudios sociales representan el fenómeno eminentemente social. La religión también es un fenómeno eminente social. Es una teoría que incluso es compartida directamente por Mark Weber en cuanto a su ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber analiza en su obra seminal cómo la religión protestante, particularmente el calvinismo, influyó decisivamente en la formación de una ética económica basada en el trabajo disciplinado, basada en la acumulación del capital y evidentemente de la racionalización de la vida, elementos que favorecieron el desarrollo del capitalismo moderno occidental. Y no menos importante es el aporte que hace Karl Marx y la religión como el opio del pueblo. Marx, al igual que el resto de los enunciados, de los manifestados, interpreta la religión en su análisis materialista como una forma de alineación que puede, oiga bien esto, que puede servir para justificar y perpetuar la opresión social. A diferencia de Mark Weber y de entre otros filósofos de interés como Émile Durkheim, Marx habla de la perpetuación de la opresión social y las desigualdades de clases, pero también reconoce ambiguamente su papel potencial en la movilización social y la resistencia contra la injusticia. Aquí estos pensadores generan aportes interesantísimos porque nos permiten tener una representación visual de la interacción entre el derecho y la religión en una sociedad que, como ya lo he comentado en anteriores elementos, una sociedad totalmente dinámica, convulsionada, con factores que han propiciado su globalización en cuanto a cultura se refiere. La sociología jurídica bien pudiera conceptualizarse de muchísimas maneras. Uno de ellos es que esta se constituye, reitero, en un estudio sistemático y crítico de las normas jurídicas como productos sociales complejos que reflejan, que reproducen, que transforman valores culturales, las creencias compartidas y los conflictos de poder inherentes a una sociedad determinada en un momento también histórico específico. Es por ello que siempre debemos recordar las normas religiosas ancestrales, su transición histórica, hasta llegar al derecho moderno
como hoy lo conocemos. Entonces, en múltiples culturas, a lo largo de la historia humana, las normas jurídicas fundamentalistas tienen sus raíces profundas, raíces muy profundas en preceptos religiosos ancestrales. Estos preceptos, por lo general, regulaban la convivencia comunitaria y establecían diferentes parámetros morales y definían en el bien común la organización social. Entonces no es nada nuevo y por supuesto nada clásico, por utilizar un término bastante simple, considerar que el derecho también nace de la actividad religiosa o del pensamiento filosófico divino. Y de allí que es también interesante conocer o abordar directamente el pluralismo religioso y el derecho en los diferentes estados democráticos. Unos estados democráticos totalmente contemporáneos que enfrentan el desafío complejo de poder garantizar simultáneamente la libertad religiosa individual y evidentemente la libertad colectiva, la igualdad de todas las personas ante la ley sin discriminación por motivo de fe y la gestión pacífica, entiéndase bien esto, la gestión pacífica de sociedades cada vez más diversas en sus creencias y prácticas religiosas. Todo esto me impulsa a pensar que cuando se aborda se destaca, se hace énfasis directamente en la normativa jurídica como limitadora de la intolerancia religiosa, aquí hay que expresar lo siguiente: las leyes en sociedades plurales bien deben proteger activamente la diversidad religiosa mediante normas antidiscriminatorias a objeto de poder prevenir prejuicios institucionalizados y combatir la intolerancia que afecta negativamente la convivencia social pacífica y el respeto mutuo entre comunidades de diferentes creencias. De allí que el Tribunal Supremo, que el Tribunal de Justicia, con símbolos religiosos y legales, ha coexistido. Yo refiero directamente a este Tribunal de Justicia que siempre mantienen esas imágenes religiosas y legales, porque esa coexistencia ha permanecido, ha existido desde hace mucho tiempo y hoy, por supuesto, se logran observar en diferentes escenarios, territorios, contextos de orden judicial. Por supuesto que existen diferentes modelos de relación entre el Estado y la religión. Cuando hablo del Estado, me refiero indudablemente al Estado laico, que implica la separación institucional compleja entre la Iglesia y el Estado. Aborda la neutralidad, destaca la gobernabilidad, y esto se da en países como Francia, como México, o el Estado aconfesional, que es un Estado sin religión oficial, pero con una cooperación institucional, y ejemplos de ello son Alemania, son España. Existen los estados teocráticos, que son gobiernos basados en autoridad religiosa, los estados con una religión oficial, estados con religiones establecidas, pero también con tolerancia religiosa. Y de allí pase también incluso, se da inicio a la reflexión bastante interesante sobre la post-secularidad y la complejidad religiosa actual. Nuevas normas de religiosidad individual, nuevas normas de religiosidad espiritual totalmente híbridas y creencias sincréticas han emergido o siguen emergiendo constantemente en la sociedad contemporánea, desafiando los diferentes modelos tradicionales, ortodoxos y binarios de relación entre el derecho estatal y religión institucional, exigiendo marcos normativos de reflexión y por supuesto totalmente adaptativos. Cabilo profundamente en que la religión en el derecho canónico tiene una especial influencia en el derecho occidental. ¿Por qué manifiesto esto? Y es que el derecho canónico católico ha sido históricamente la base fundamental para innumerables normas jurídicas en la tradición jurídica occidental, especialmente en materias sensibles de familia,
en materias tales como el matrimonio, las sucesiones, los principios morales, que aún perviven en legislaciones contemporáneas. Por supuesto que todo esto genera una consecuencia o tiene un propósito fundamental, como lo es la dignidad humana como fundamento jurídico y religioso. La dignidad humana, mis estimados, constituye un principio universal y transversal que conecta profundamente los derechos humanos. Esos derechos humanos que son totalmente fundamentales, con valores religiosos compartidos por diversas tradiciones espirituales y que sirven como esencia ética común en la legislación internacional y constitucional contemporánea. Todo esto tiene que ver con la sociología jurídica y la religión no escapa de ello. Tanto la sociología jurídica como la religión están permanentemente unidas, han existido desde tiempos históricos y en la contemporaneidad de la sociedad también habitan y abordan, se ubican en contextos muy determinados y específicos. Entonces el análisis sociológico sobre el cómo las creencias religiosas predominantes y emergentes influyen directamente en la legislación, en las jurisprudencias, en las políticas públicas y los movimientos sociales en diversos países latinoamericanos, revela patrones totalmente complejos de negociación entre tradición religiosa y modernización jurídica. Todo esto, desde mi creer, por supuesto, implica el estudio de la teología, óigase, el estudio de la teología de la liberación y su impacto social y jurídico. Este movimiento teológico y social a la cual hago referencia en latinoamericano combina la fe religiosa cristiana con la lucha activa, óigase, con la lucha activa por la justicia social, por la equidad económica y por los derechos humanos, e influye significativamente en las diferentes políticas públicas, en las reformas legislativas y evidentemente en la movilización en las movilizaciones populares de cada región o en las regiones determinadas. De allí que los derechos humanos pasan a ser fundamentalmente amparados y protegidos por la religión, aunque existan tensiones que propicien los diálogos totalmente empáticos y que buscan, que tienen por finalidad, por supuesto, amparar la protección, amparar los derechos humanos. Entonces, la influencia de la religión en la legislación sobre los temas controversiales siempre va a estar en el día a día. Son temas muy importantes, aspectos o áreas de interés como el aborto, como el matrimonio igualitario, como la eutanasia, como la educación religiosa en escuelas públicas y los derechos reproductivos constituyen debates intensos, donde la religión y el derecho se interesan profundamente, generando tensiones políticas, generando tensiones sociales, generando tensiones jurídicas, completamente significativas en sociedades que se asumen como democráticas. De allí tantas manifestaciones de orden social que se hacen evidentes a través de pancartas sobre los derechos y la religión. Entonces, la sociología jurídica es una herramienta para la comprensión del derecho religioso. Es una perspectiva totalmente sociológica que permite a todos poder analizar críticamente cómo las normas jurídicas constituyen, legitiman, aplican e interpretan en contextos religiosos y sociales específicos y revelan las relaciones de poder, los procesos de institucionalización y las diferentes dinámicas de cambio normativo. Dicho esto, para mí es sumamente importante manifestar que el papel de la religión en la construcción de la identidad jurídica tiene que estar presente, está presente. La religión contribuye significativamente a formar los valores fundamentales, los valores éticos, de principios, de normas sociales, todo esto por supuesto que configuran la identidad cultural, la identidad jurídica y colectiva de los pueblos, e influye en la percepción de la justicia, e influye en la percepción de la legitimidad, e influye en la percepción de la autoridad legal ante diferentes sociedades. De allí que la religión y la justicia presentan diferentes perspectivas sociológicas, perspectivas de justicia, perspectivas legal, legitimidad social, entre otras que señalar. Por eso
es que colocar en una balanza la importancia que tiene la sociología jurídica con respecto al derecho o el derecho con respecto a la sociología jurídica resultará completamente abstracto e innecesario. Ambas áreas del saber son completamente significativas y, como ya lo he mencionado, habitan y coexisten en contextos muy variados y se relacionan para poder generar un proceso de comprensión de las sociedades transcomplejas e interdisciplinarias que ameritan la comprensión de las mismas. Hoy por hoy la religión y el derecho penal están totalmente en el debate actual, en el debate colectivo, en el foro mundial. Existen numerosos casos históricos y contemporáneos donde las normas religiosas tradicionales afectan directamente la legislación penal, la tipificación de los delitos, la interpretación de conductas criminales, la determinación de penas y sanciones, todo esto creando tensiones entre el derecho positivo estatal y los diferentes preceptos religiosos de orden comunitario. Todo esto es importante evaluarlo, todo esto lo destaca, lo abraza directamente la sociología jurídica e incluso la libertad religiosa y sus límites jurídicos. Intenta acercarse a la religión dentro o en el ámbito público, pero también el ámbito privado. Aunque asume, entiende y admite que va a encontrarse con diferentes desafíos jurídicos que indudablemente van a ser vencidos. Por supuesto que la sociología jurídica y el pluralismo religioso en la sociedad contemporánea están allí presentes. Ese estudio sociológico sistemático del cómo las sociedades modernas y posmodernas gestionan institucionalmente la coexistencia pacífica de múltiples creencias religiosas, sistemas normativos, diversas cosmovisiones, revelan estrategias de acomodación, de conflictos, de negociación, todo esto por supuesto en el ámbito jurídico, todo esto indudablemente dentro del contexto religioso. Entonces hay una inmensa diversidad religiosa a nivel mundial. La religión y la educación jurídica presentan múltiples perspectivas interdisciplinarias y es que la importancia crítica de incluir el estudio religioso o el estudio riguroso de la religión, sus manifestaciones sociales y su impacto normativo en la formación académica de juristas, de jueces y de profesionales del derecho, radica en el hecho de que ésta intenta generar un proceso de comprensión íntegramente de todas las dimensiones socioculturales del derecho y, por supuesto, las diferentes complejidades del pluralismo jurídico contemporáneo. Esto genera una influencia a nivel internacional, genera una influencia trascendental, y es que tanto la sociología jurídica como la religión permiten la construcción de políticas públicas idóneas para las sociedades modernas. Permite la formación de líderes religiosos y juristas que se pueden permitir discutir y debatir sobre diferentes políticas públicas. Una religión, un derecho que le da la bienvenida a los diferentes movimientos sociales, aunque evidentemente se genera de ello un impacto jurídico. Entonces ese papel multifacético de la religión en la movilización social, la organización comunitaria, la resistencia política, la transformación de normas jurídicas injustas y la construcción de marcos legales más equitativos a través de movimientos sociales, están inspirados en valores religiosos de justicia social. Todo esto, por supuesto, nos hace pensar, nos hace saber que la sociología jurídica y la religión están totalmente presentes, incluso en la era digital. Incluso en la era digital. Por supuesto que no es menos importante destacar o mencionar que la religión y la justicia y el derecho representan incluso esa simbiosis para la creación de la justicia restaurativa. La religión tiene una influencia impresionante. Su influencia significativa se encuentra marcada o respaldada por los valores religiosos, como el perdón, como la reconciliación, como la reparación del daño y la restauración de vínculos comunitarios en el desarrollo de prácticas alternativas de resolución de conflictos. Todo esto mediante
o a través de la mediación penal y justicia restaurativa como complemento del sistema punitivo tradicional. Entonces, tanto la sociología jurídica como la religión siempre estarán de la mano, e incluso podemos observarlas en el futuro y crear desde nuestro presente perspectivas futuras. Hay tendencias emergentes en la compleja relación entre el derecho y la religión en un mundo progresivamente globalizado, en un mundo que se interconecta de manera plural, pero entiende que existen desafíos de la migración religiosa, fundamentalismos contemporáneos, nuevas espiritualidades, secularización selectiva y ciertamente la necesidad de marcos jurídicos adaptativos que garanticen la convivencia pacífica. Entonces, nuestra visión del futuro es clara, una imagen de una sociedad plural, una sociedad conectada, una sociedad que manifieste sus necesidades con un enfoque interdisciplinario y que reciba respuestas a esas necesidades, satisfacción a esas necesidades también con un enfoque interdisciplinario. Entonces, la profunda complejidad de la relación multidimensional entre la sociología jurídica y la religión requieren necesariamente de un diálogo continuo, de un diálogo permanente, sistemático y enriquecedor entre múltiples disciplinas. Ciencias sociales, antropología jurídica, filosofía del derecho, teología, estudios culturales y ciencias políticas para poder alcanzar una comprensión holística. Todo esto devela en sí mismo un nivel o una importancia de respeto y de tolerancia de toda la sociedad contemporánea. Entonces, el derecho tiene un rol importante, la religión tiene un rol significativo en el marco de la diversidad, la inclusión. Puedo concluir entonces que la sociología jurídica es una herramienta para la transformación social. ¿Por qué? Porque permite comprender profunda y críticamente la interacción compleja entre la religión y el derecho, sus tensiones inherentes, sus posibilidades de articulación y sus diferentes potencialidades transformadoras admiten propiciar el fomento de la construcción colectiva de sociedades más justas, de sociedades más equitativas, de sociedades más inclusivas y también de sociedades más respetuosas de la dignidad humana universal. Entonces, es una comunidad impresionantemente diversa que se encuentra unida a través del diálogo, pero también del respeto mutuo. Estimados escuchas, público, espero que esta pequeña conferencia les haya sido de su agrado y que les haya permitido acercarse directamente a esa comprensión razonada de lo que deberíamos conceptualizar o definir como sociología jurídica y el derecho. Esa simbiosis que existen entre ambas áreas de interés para todos. Muchísimas gracias por su atención, espero verlos próximamente. Dios les bendiga.